Las 8 de la mañana con 8 minutos, seguimos haciendo Ahora es Cuando y a esta hora vamos a traer a los monos en Infinita. Pero no es jueves ni son las 20 horas. ¿Ah? Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están los dos y dónde están? Monos on tour. Eso, monos en ¿Ah? viaje. ¿Cómo estás, Camilo? Sí. Bien, ¿y tú? Veo un sol resplandeciente ahí detrás tuyo. Sí, ¿Sí? despunta aquí en la cordillera de la región de los ríos. Ay, qué cosa más buena, qué rico. ¿Y tú, Gonzalo? Acá en el tradicional y conservador litoral central. Bien, ya. Qué bueno verlos. ¿Han estado bien? ¿Han podido descansar? ¿Desconectar algo? Sí, la agenda ya no está como esos febreros neuróticos. No. No, no lo digas, no lo funes. Basta que lo diga para que lo fune, pero Oh, bueno. ya la funó ya. Gonzalo. Pero tampoco digamos que no está pasando mucho, No, ¿no? están Hay pasando cosas. noticias, Están hay pasando cosas. cosas. Sí. Nada más, el mono en infinita nos saltamos la reforma de pensiones, pero bueno, han pasado cosas. Pero sí, Sí. pues. Bueno, la reforma de pensiones está dando vuelta ahí por varias consideraciones, fundamentalmente por las políticas que trajo y la reinstalación de esta idea de los acuerdos y de quiénes los encarnan o no. Bajémonos un poquitito a la conversación presidencial que ya se está instalando con vuelta. Y yo los quiero invitar a hacer foco en dos personajes. Uno es Johannes Kaiser y el ascenso que está teniendo. La gran pregunta es a costa de quién y con qué posibilidades reales y en qué puede terminar esta irrupción de Kaiser. Y la otra es la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Este fin de semana vimos los diarios plagados de reflexiones, entrevistas, análisis, proyecciones, básicamente para un tema que está que tiene la pelota en la cancha de ella y en el tiempo que ella se tome finalmente para decidir si va o no va a presentarse y si lo va a hacer en una primaria o definitivamente como la bandera única del oficialismo. Partamos por Kaiser, ¿les tinca o no, Camilo? Me parece muy bien. Aunque Gonzalo tiene que hacerse cargo de ese... Por eso, pero de ese parte tú tema, para pero que lo bueno, pero provoques. ok, yo le preparo, le tiro el centro. Eso, ¿Ah? eso. Bueno, me parece bastante sobre la primera reflexión que tú hacías, de a dónde bebe el fenómeno Kaiser. Creo que fundamentalmente, no únicamente, pero es bastante evidente que fundamentalmente lo que está haciendo es reemplazar la posición de José Antonio Kast como, como la figura que encarna una especie de autoflagelancia de derecha, le vamos a decir. Para usar términos conocidos, ya que el resto de los candidatos vienen desde los 90 con nosotros, yo creo que tenemos que seguir usando esa terminología. Y esa autoflagelancia de derecha que considera que el resto de la derecha es cobarde, entreguista, no es suficientemente dura con la inmigración, no es suficiente, que tiene un sinnúmero de consideraciones, vamos a llamar, civilizatorias en su lenguaje y en sus formas. Tenía obviamente en José Antonio Kast a su figura, a su abanderado, pero el problema que tiene José Antonio Kast es que perdió el principal subsidio que tienen desde las últimas elecciones. Casi todas las elecciones, ¿cierto?, han tenido un subsidio más o menos del 10% para aquel que clava el atributo de la novedad, del cambio. Y ese atributo que es tan valioso, que no es un atributo exclusivo de las derechas, sino que es más bien de aquel candidato que es capaz de ponerse como un retador al sistema, un candidato que viene desde fuera y que por lo tanto trae esta promesa de renovación y también un poco estas capacidades esotéricas de aquel que, porque no está, puede encarnarlo todo, ¿cierto? José Antonio Kast ya no tiene eso. Él ya tiene un partido, tiene una bancada, tiene Ya dos es candidaturas en el establishment. cuerpo, ya es establishment. Y por lo tanto tiene un proceso constituyente con firma y timbre. O sea, no puede ser más establishment. Entonces, eso yo creo que es lo que está detrás de la figura de Johannes Kaiser. Eso, él es nuevo, pero este fenómeno no es nuevo. Por usar un ejemplo bien prosaico, es ese arroyo del cual bebían en su minuto también los que querían que Bombalé dirigiera la selección, ¿cierto? Tú siempre tienes a las personas que tienen una tesis, la otra, y los que en realidad quieren que llegue algo completamente nuevo. Eso hasta ahora tiene un piso y también tiene un techo.
pero nosotros vivimos permanentemente mirando porque está sucediendo en el mundo, porque le ha sucedido a nuestros vecinos, ¿cierto? Que eventualmente ese techo se rompe. Y ahí el morbo, y ahí también la tensión que tienen este tipo de figuras, cuando termina de crecer. Ahí yo creo que está más o menos la foto de Johannes, por lo menos lo que yo puedo decir. Gonzalo. Bueno, sí, yo creo que Johannes Kaiser se corresponde muy bien con lo que son los fenómenos de las derechas alternativas o como en su origen se llaman la alt-right, ¿no? En Estados Unidos, que tiene muchas de estas características que son, primero, desinstitucionalizadas, no obedecen a la lógica de un partido ni de un liderazgo, y resisten cualquier tipo de institucionalización porque su origen también tiene que ver con esa rebeldía, ¿no? Con estar en contra de las opciones mayoritarias o en contra de los conceptos generales, ¿no? Sino que siempre buscan la disrupción. Y la disrupción siempre va a ser novedad. O sea, va de la mano de eso, ¿no? De las posiciones más radicales, ¿no? Y lo ponen en una situación donde no se corresponde tan propiamente quizás con la extrema derecha, ¿no? En el caso de Kaiser. Y estoy de acuerdo en que la novedad y el ser alternativo le sirve, pero él, de nuevo, va siguiendo un patrón muy parecido al que tuvo José Antonio Kast, ¿no? Que de nuevo está armando un partido, ¿no? Busca la institucionalización, ¿no? Entonces, si bien el fenómeno que lo levanta es un fenómeno muy desinstitucionalizado, muy de rebeldía, muy de no estar de acuerdo con lo que los partidos hacen, pero él está tratando también de armar su propio partido y en la medida que lo haga, creo yo, va a enfrentar la misma dificultad que finalmente enfrentó José Antonio Kast. José Antonio Kast también tuvo esas dos etapas, ¿no? Una muy desinstitucionalizada, bastante exitosa, y después una más institucionalizada, con partido, con lista, con tener que responder por otros también. Hoy día también Kaiser disfruta de no tener que responder por nadie. Él solo habla por sí y no tiene una historia, no tiene que responder por otros ni por conductas pasadas, por nada, lo que le da mucha libertad, ¿no? a nuestro amigo libertario. Y claro, lo pone en una situación más cómoda. Y de nuevo, un fenómeno, yo veo un Kaiser que crece mirando a Trump, crece mirando a Milei, con mucho mayor nitidez quizá de lo que nunca logró José Antonio Kast, que también sentía cierta pulsión a acercarse a esos fenómenos, lo hacía no con la misma propiedad. En el caso de Kaiser... Se estaban dibujando además esos fenómenos, ¿o no? En el caso de Kaiser ya están más consolidados, ya están. No, claro, están más consolidados, uno podría decir, bueno, en el caso de Milei obviamente estaba presidente, no es lo mismo que había antes, pero igual, por eso es que la primera disputa también es incluso por la cercanía con esos tipos de liderazgo, ¿no? Y de nuevo, son canchas que a José Antonio Kast no le quedan tan cómodas, ¿no? Lo decía Camilo y así lo muestra la encuesta, el primer tirón, el primer crecimiento, y además cuando uno mira el partido que está formando Kaiser, los liderazgos son todos ex republicanos. Gente que en algún minuto se decepcionó de José Antonio Kast y de su liderazgo y fueron a buscar uno nuevo. Vienen arrancando hacia la derecha. Claro, en el caso de Johannes Kaiser, ¿no? Que también es una característica bastante propia cuando tú estás, por decirlo así, ¿no? Si uno puede asimilarlo a una búsqueda de un purismo, ¿no? Del ser de derecha, 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 ¿no? Siempre va a haber alguien que se ponga a tu derecha, ¿no? Y que cualquier cosa que tú hagas sea leída como una concesión o como una tradición, que fue el proceso que vivió Republicano respecto del segundo proceso constituyente, ¿no? Este mismo grupo, el grupo de Johannes Kaiser, recordemos, se quebró de ese proceso, ¿no? Johannes Kaiser estaba dentro de la bancada del Partido Republicano, termina siendo sancionado por no compartir la opción política de la favor, que era la opción, de nuevo, institucional del Partido Republicano en ese segundo plebiscito. Ahora, todo eso que ustedes dibujan le augura qué futuro a Johannes Kaiser, porque el futuro, el camino que siguió José Antonio Kast y que han seguido este tipo de liderazgos tienden, como ustedes mismos decían, a la institucionalización. ¿Uno debiera esperar lo mismo en el caso de Kaiser? Bueno, hay una entrevista de él hoy día, ¿no? Del mismo define, dice, él quiere siempre ir a una primaria, ahora no quería ir a una primaria con Chile Vamos, ahora que no quiere ir a una primaria con Chile Vamos, quiere una primaria con republicanos y con los socialcristianos,
pero él quiere ir a una primaria y busca ser un candidato, por eso le digo que él tiende a la institucionalización, ¿no? No es propiamente un candidato rebelde, ¿no? O que quiera ir por su cuenta, o un descolgado tradicional, ¿no? Sino que busca ciertos niveles de institucionalización. Y eso es algo que hay que mirar porque es una mirada, ¿no? Otra decirle, bueno, es que en realidad quiere ver si realmente tiene opción, porque recordemos que si él es candidato presidencial y finalmente no gana la elección presidencial, que es lo que él mismo dice, que tengo que ver qué opción electoral tengo, qué apoyo tengo, dice quedó en nada, ¿no? O sea, queda un liderazgo que no queda en nada, y eso desgasta mucho, lo vivió el propio José Antonio Kast, porque al final queda en una cuadrilla donde solo eres el eterno candidato presidencial, ¿no? Y no tiene otro cargo, no tiene otra relevancia. Y él, creo yo, Johannes Kaiser, siempre habló de participar de una primaria, incluso con Chile Vamos en algún minuto, porque quería representar su idea, ver el apoyo que tenía y después incursionar parlamentariamente. No está pensando en dejar el Parlamento. Ese cálculo pueden hacer, creo yo, como dice Gonzalo, que es lo que a uno naturalmente le nace pensar. Puede venir de un cálculo de derrota, ¿cierto? Es decir, ¿qué hago si es que pierdo? O puede venir del lado contrario, puede venir del qué hago si es que gano. Porque de alguna manera lo que está diciendo Kaiser es que a él le gusta la fama, le encanta, pero también le gusta el poder. Y no necesariamente van de la mano en política. Es decir, la fama es mucho más fugaz. Que hay una frase de esa serie que alguna vez estuvo muy de moda y luego cayó en desgracia. ¿Se acuerdan ustedes de House of Cards, cierto? Sí. En que definen esta diferencia entre el dinero y el poder. El dinero como una mansión en Beverly Hills que a los 10 años está derruida, y el poder como esos edificios de piedra que estaban ahí antes que nosotros y van a seguir estando ahí. Yo creo que hay un juego de ambos, pero el futuro de Kaiser depende mucho del contexto. Depende mucho efectivamente de quienes vean en él a un aliado y por lo tanto lo incorporen a una primaria, si lo hacen los socialcristianos, si lo hacen los republicanos, o si finalmente termina siendo los Chile Vamos, y depende mucho de la oferta global, porque esta figura disruptiva, renovadora, el todo nuevo, digamos, el lleve todo nuevo, porque de lo conocido ya hemos tenido mucho, se potencia mucho más si es que finalmente toda la oferta va a ser noventera, como amenazan algunos diarios. Viste que ahora salió Eduardo Frei, imagínate a Matei, Bachelet y Eduardo Frei. Bueno, en eso una figura lozana, renovada, tiene un doble boost. Y por lo tanto también depende un poco de esa oferta global. Por eso te decía antes, aquí la gran pregunta con este tipo de fenómenos es ¿dónde se clava el techo? Ya vimos, por ejemplo, en el caso de Boric, que fue fugaz y por el arte del biribirloque, ¿cierto? Finalmente el contexto lo fue poniendo en una situación en la que crecía aceleradamente y no paraba de crecer hasta que llegó a la presidencia. Entonces, ahí un poco el vértigo, y de nuevo te digo, el morbo, el que nos tiene hablando de él, ¿cierto? Y el que nos va a seguir probablemente haciendo hablar de él ahora que en marzo se desaten todas las pasiones presidenciales con todo. Ahora, el contraste de este personaje nuevo versus este debate de hace décadas, a esta altura, de los rostros de hace décadas, también tiene una explicación, ¿o no? Y está solo en que la gente puede estar... No sé si es la gente, bueno, le estamos preguntando a las personas a través de las encuestas por ellos también, pero ¿cuánto hay de la gracia de la experiencia en reponer estos nombres y cuánto hay de otras cosas más politológicas, digamos, Gonzalo? Sí, yo creo que eso que dices tú, Connie, es una de las claves para entender el proceso, ¿no? Porque el ciclo de lo nuevo, o de la búsqueda, ha sido un ciclo largo, ¿no? En todas las elecciones hemos tenido un candidato nuevo, alguien que ha venido a jugar un poco a esto de lo desinstitucionalizado, ¿no? De salirse del margen, de ser el outsider. Pero también vivimos un proceso muy intenso de lo nuevo en los procesos constitucionales, ¿no? Uh-huh. Donde pasamos de la lista del pueblo al Partido Republicano, siempre los nuevos, llevándose todo y con los resultados que tuvimos, ¿no? Entonces,
yo creo que no es casualidad que una figura como Evelyn Matei, ¿no?, de mayor trayectoria, o incluso la propia Bachelet, en el caso de la centroizquierda, estén tomando peso, incluso Carolina Tobá, ¿no? También son personas de largas trayectorias. No están no están en la búsqueda necesariamente de la novedad, sino de la experiencia, de las capacidades, del hacer cosas. Y yo creo que ahí hay un mundo, ¿no?, que está en disputa, así como las puntas están en disputa porque las mismas lógicas institucionales, las mismas reglas, ¿no?, que han provocado la polarización y la fragmentación de nuestro sistema político siguen vigentes, ¿no? Lo que pasa es que no cuentan hoy día con la gracia ciudadana, Claro. creo yo, pero siguen vigentes esas reglas, ¿no? Entonces, la derecha se fracciona y hoy día arriesga no tener dos listas parlamentarias, ¿no? Si la conversación era si iba a haber una lista republicana y una lista de Chile Vamos, hoy día pueden haber 3 listas o incluso pueden ser 4 listas, ¿no? Algo que ya algo avisoramos en la elección municipal y de gobernadores. Y por otro lado, en la centroizquierda está buscando, creo yo, el gobierno ser un actor clave. Yo creo que el gobierno es un actor clave en que Bachelet esté pensando seriamente en volver. Yo creo que eso pasa, que Bachelet lo esté mirando, en ser la candidata única de la izquierda, ¿no?, sin competencia. Al menos del arco de la izquierda más amplio, ¿no? Siempre puede haber un descolgado o alguien extra izquierda, ¿no? A esta altura ya no sé si será extra izquierda. La extra izquierda era el Frente Amplio o el Partido Comunista, ya son parte de la institucionalización también de esa izquierda. Pero ella está buscando ser la candidata del arco más amplio entre el socialismo democrático y el Frente Amplio del Partido Comunista. Quedémonos, Camilo, con la figura de Michelle Bachelet. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? A ver, creo que tiene todo lo que decía Gonzalo. Hoy día la revalorización de los rostros conocidos tiene dos vertientes. Una, la que viene manifestándose en los cambios de posición, que sí están medidos tanto en encuestas como en elecciones, sobre este proceso de renovación extrema por el cual pasamos, ¿cierto? La idea de que había que hacerlo todo de nuevo. Eso tuvo sus virtudes y tuvo sus defectos y hoy día estamos tratando de borrar esos defectos. Por lo tanto, ahí hay toda una trayectoria en la que ella y otras figuras tienen el espacio, ¿cierto?, de lo conocido, de lo cierto. El otro espacio en el cual crece fuertemente la figura de Bachelet es uno que es mucho menos luminoso que ese, que es la mezquindad y el cálculo de los sectores que finalmente terminan impulsándola. Desde esos círculos, ¿cierto?, que ven que están fuera de la conversación, pero que con ella tienen un espacio privilegiado, hasta un montón de preguntas que son incómodas, son difíciles de resolver y que hay quienes quieren no hacerse. Yo creo que Bachelet tiene, por ejemplo, tiene múltiples ventajas para la directiva del Partido Comunista. Por poner un ejemplo, es súper cómoda como candidata, el PC no tiene ni un problema con ella, probablemente nunca estuvo más cómodo que la nueva mayoría, digamos, que en ninguna otra parte, y hoy día que el PC tiene sin resolver este tema de qué PC va a hacer para la próxima elección, puede evitar hacerse esa pregunta. Claro, ponerle pausa. Claro, puede evitar hacer esa pregunta incómoda que lo desgarra. Lo voy a polarizar en figura. O sea, la disputa entre Jadwe y Jara, entre el PC que está contento, feliz y que quiere hacer campaña como partido oficialista y aquel que quiere hacer campaña como partido revisionista. Ese, que ya tuvo un capítulo bien peleado, digamos, en la interna, esa es una pregunta, por ejemplo, que ellos se pueden ahorrar con Bachelet. Y así tú vas viendo en cada uno de la microsociología, digamos, de los partidos de la centroizquierda, que van a haber sectores que están en disputas internas, lo mismo pasa en el PS, ¿cierto?, que ven en Bachelet, digamos, la posibilidad de poner en pausa este gallito y tomar una posición ventajosa. Por lo mismo yo creo que una cosa es entender de dónde nace y otra cosa es la opinión que uno pueda tener sobre si es que es algo que le haría bien a la incipiente creación de una segunda generación
ya no completamente nueva, sino que híbrida, este arreglo entre la generación de Boric y la generación de Toá, vamos a decir. Eso que es mucho más orgánico, que es mucho más estable, que es un proceso que la derecha ya vivió y que lo impulsó Piñera. El piñerismo finalmente es eso, ¿ya? Y por eso hoy día no está desgarrada por esa pugna generacional la derecha, sino que casi toda ese nuevo acuerdo transgeneracional está detrás de Evelyn Matei. En la centroizquierda eso no ha ocurrido. Esto viene de una guerra civil, donde las generaciones más jóvenes borraron primero a las dos anteriores. Y Bachelet de alguna manera representa el retorno de aquella que estaría quedando atrás, que estaría demográficamente quedando atrás. Entonces, todas esas microfacciones están detrás de la idea de impulsar la candidatura de la expresidenta, y tiene sentido que así sea. Yo creo en todo caso que es una mala receta para lo que el sector viene consolidando lentamente desde que esta generación de Carolina Toá, ¿cierto?, ingresó al gobierno y fue transformando de alguna manera desde dentro la idea de una renovación de la oferta política de la centroizquierda. Pero, en fin, al final aquí uno puede hacer los análisis y los números hablan solo. Y si hay algo a lo que nos tiene acostumbrado la expresidenta es precisamente a mantener esta tensión desde el silencio. Y esto es su marca registrada. Y probablemente van a hablar otros a través de ella, y ella después le va a quitar el piso a esos otros que hablaron demasiado, y se va a guardar la última palabra, como lo está haciendo ahora en esta reflexión. Vamos a pasar de la procesión a Caleu, ¿te acuerdas tú? Sí, claro, con Lago, Lago, a la procesión a Caburga, y probablemente en marzo ella va a dar su edicto. Ahora, ¿resiste hasta marzo esto? Sí, de sobra, si marzo está a la vuelta de la esquina. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que el que resista hasta marzo no tiene tanto que ver con la premura de la propia Michelle Bachelet como de la necesidad de Carolina Toá o de los otros candidatos, ¿no? O sea, recordemos que no solo hay apuestas, ¿no?, sino que hay bastante análisis de que marzo era el mes en que Carolina Toá tomaba su decisión, porque hasta hace 3 semanas atrás todavía había gente que le preguntaba si iba a ser candidata a presidencia, ¿no? Y que en marzo iba a tomar una decisión. Sí. Bueno, la decisión de Toá de marzo quedó en segunda línea, y hoy día toda la mirada política está puesta en qué va a hacer Michelle Bachelet, ¿no? Ella quedó como la primera opción, transformándose al mismo tiempo en una sombra muy pesada para todo el resto de los candidatos. O sea, recordemos que Janet Jara no alcanzó ni a coquetear con la idea de ser candidata presidencial, y aparece Bachelet, y bueno, claro, si Bachelet va a ser, ella misma se ordena detrás, todo el mundo se empieza a ordenar detrás de Bachelet, y yo creo que eso habla mucho de que lo que se busca en ella es orden. ¿Ah? Yo creo que el gobierno lo que más le tiene miedo es un poco lo que relataba Camilo, a la irrupción de figuras de izquierda cuestionadoras del gobierno, cuestionadoras de su cambio, cuestionadoras de sus giros, ¿no?, de sus giros políticos. Pero el problema que encuentra esa vertiente, que no es menor, es que el único candidato hábil para eso es Jadwe, que hoy día está muy cuestionado, ¿no? Un Jadwe menos cuestionado, no tenía ninguna duda que incluso el propio Partido Comunista lo habría empujado. Pero ya ni siquiera el Partido Comunista ha convencido de darle un espacio, ¿no? Está buscando una solución. Y en ese caso, ordenadoramente, Bachelet es la solución. Ahora, lo que sí, el efecto ordenador de Bachelet no se restringe solo a la izquierda, ordena mucho en la derecha. Con Bachelet de candidata, el discurso de Johannes Kaiser, cuando uno escucha, ¿no?, el origen de todos los males es Bachelet, ¿no? Es la reforma tributaria del 2014, es la reforma educacional del 2015. O sea, el origen del discurso de esa derecha más dura es Bachelet, ¿no? Y por lo tanto, para ellos es muy ordenador respecto de competir con ella, o competir en un debate, o competir electoralmente, muy atractivo, pero también muy ordenador en términos de hacia dónde dirigir su crítica o todo, ¿no? Y en el caso de Evelyn Matei, si bien es la candidata, si uno mira, o todavía le cree a las encuestas, ¿no?, la candidata más competitiva, ¿no?, la que tiene más cerca, es en una posición bastante inédita, porque recordemos que en la competencia del 2013, Evelyn Matei en ese caso asume una posición quizás similar a la que está asumiendo hoy día. No hay nadie en la derecha, tuvimos una serie de candidatos que se fueron cayendo, tuvimos primarias,
se cayó el candidato que ganó la primaria y finalmente Evelyn Matei recibe el bastón en extremis, ¿no? O sea, ya con una derrota asegurada y básicamente para poder levantar, ¿no?, en la votación del sector. Y quizás no tan dramáticamente, pero la lógica con la que se elige a Bachelet tiene un poco de eso, ¿no? De quién ordena mejor, asegura una lista parlamentaria, asegura una representación de lo que se siente, empieza a cuajar entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista como una alianza más permanente. Yo sé, Gonzalo, que tenemos que dejarte partir, pero quiero preguntar a los dos así bien en corto. ¿Tienen opinión sobre la recomendación del Consejo de Monumentos Nacionales sobre el monumento baquedano en Plaza Italia? Sí, por cierto, yo tiendo a pensar de que esto es tutear la pelota al córner. Es parecido a lo que estábamos conversando recién, en no hacerse cargo de cómo resolvemos aquellos fenómenos que todavía quedaron sin resolver después de tanta renuncia, de tanta vuelta atrás, digamos, del sector que estuvo con el estallido, ¿cierto? Que estuvo obnubilado con el estallido y con sus posibilidades, y que ahora viene retrocediendo, ¿cierto? Y ahora tendría que ajustarse. Obviamente la estatua es el símbolo de si se retrocedió todo o si algo quedó. Y creo que esta es una decisión por secretaría que intenta, como te digo, dejar en stand-by o tirar hacia el córner esa decisión. No sé si el sector está lo suficientemente estable para ponerse otra gran prueba, aunque creo que si lo hiciera hoy día, tengo súper claro quién ganaría, y por lo tanto, de alguna manera, es reservar la posibilidad de una derrota total el sacar la estatua de ahí. Y creo que de ahí viene. No sé si tú estás de acuerdo, Gonzalo. ¿Gonzalo? Sí, que es un gran símbolo, sí, que finalmente tiene toda la carga del estallido y yo creo que en el fondo a veces ponerlo como tema, que es lo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que va a provocar es que inevitablemente el gobierno va a tener que decidir si va a ser este gobierno o va a dejar que el siguiente sea el que ponga nuevamente a Manuel Baquedano en su lugar, ¿no? En la estatua de Manuel Baquedano en su lugar. Y esto en el corazón de la Plaza Italia, ¿no? O sea, yo creo que va a ser, yo creo que para este gobierno sería mejor encontrar la manera de hacerlo y de explicarlo que dejar que sea una derrota como plantea y que sea el siguiente gobierno el que de alguna manera simbólicamente cierre desde los símbolos, ¿no? Una vez más, todo ese discurso del octubrismo, un poco el destino que tuvo ya a esta altura nefasto perro Matapaco, ¿no? Que es renegado por todos, ¿no? Yo creo que va un poco en esa línea y yo creo que el gobierno tiene que encontrar la manera de hacerlo antes y no esperar de que sea el siguiente gobierno el que lo haga. Señores, qué bueno verlos, mejor escucharlos todavía. Un abrazo grande para los dos, ¿ah? Que estén bien. Gonzalo Miller, Camilo Y Férez. a todos a los monos madrugadores también. Eso, especialmente. Un abrazo. Chao, chao. Chau, chau.